Bueno, la primera vez que yo vi el mar, que a ti te va a costar más recordarlo, porque Sí, bueno, yo claro. nací en Madrid y mi familia es de Toledo, y yo fui por primera vez, vi el mar por primera vez a los 7 años, porque tenía familia, me enviaron mis padres en avión a Alcudia, que es donde tenía mi familia, una parte de familia mía. Y el primer día que llegué, pues claro, me llevaron mis tíos a ver el mar en la bahía de Alcudia. Y bueno, al ver las olas, el ruido, el rugir de las olas, pues me sobrecogía un poco, ¿no? Pero bueno, me gustó el tema. Qué bueno. Pues mira, tienes razón porque yo no me acuerdo de cuándo fue la primera vez que vi el mar, porque nací y me crié en Las Palmas de Gran Canaria y la verdad es que es una ciudad que está abierta al mar, abierta y siempre tienes el puerto presente y entonces el mar está siempre ahí. Entonces, no tengo recuerdos, pero sí que tengo recuerdos muy bonitos porque de pequeño mi padre a veces nos llevaba a nosotros, yo creo que cuando éramos muy trastos en casa, mi madre tenía que decir, llévate a estos niños para afuera. Y entonces algunas veces íbamos, nos llevaba al puerto de Las Palmas a ver todos esos barcos que tiene ahí, la flota japonesa, la rusa, todos abarloados y darse una vuelta por el puerto, para mí eso era de las cosas que más me gustaba, ¿no? Porque entras en otro mundo. Y entonces yo quizás ahí es cuando me picó bastante el mundo marítimo, el mundo portuario y siempre, vamos, desde entonces siempre he estado, me ha gustado mucho, ¿no? El meterme en este mundillo y bueno, y luego ya que profesionalmente haya acabado relacionándome con todo el mundo marítimo, pues yo encantado de la vida. Pero sí, desde chico el mar ha estado ahí. Además, también vengo de una familia con mucha tradición velera, de tíos o primos que van a las Olimpiadas a competir y entonces el mar siempre ha estado en mí y en mi familia, la verdad. Bueno, te digo, en mi caso diferente porque entonces, claro, hace 55 años, pues las carreteras eran peores, o sea, no se viajaba así como... Pero vamos, aquello, en realidad el mar lo vi por primera vez desde el avión. Fui en avión, que entonces en avión mis padres me llevaron de la mano hasta la escalera del avión. O sea, que no es como ahora que hay fingers, no, no, entonces te llevaban tus padres hasta la escalera del avión, ¿no? Y bueno, en mi mente de niño, pues el avión, yo me asomaba por la ventanilla, veía las casitas, veía... Pero bueno, era un pasillo, asientos a un lado, asientos a otro, pues en mi mente de niño, pues un autobús. No, no me llamó la atención, ¿no? Sin embargo, luego, al volver, volví con una prima mía, que trabajaba allí en Palma también, y volvimos en barco. Ella se volvía en barco y ya me volví yo con ella. Y volvimos en barco a Valencia. Oye, y aquella sí que fue una impresión que se me quedó y es a lo que le debo yo esta vocación por los barcos, ¿no? Porque me recuerdo de verme ahí en el plan del muelle y mirar hacia arriba, al costado vertical, blanco, perfecto, del barco de la Transmediterránea, mirar hacia arriba y, joder, ¿qué es esto? Te quedas así, dices, y es de hierro, y esto, ¿cómo siendo de hierro puede flotar, no? Y luego recuerdo que estuve toda la travesía, pues, mirándolo todo, porque es que todo me llamaba la atención. Y desde entonces siempre quise dedicarme al sector marítimo y, y no he querido nunca buscar otras opciones y nunca he perdido la fascinación de los barcos. Incluso fíjate que llevo barcos ya pateados, ¿no? Pero siempre cada barco me sigue pareciendo algo fascinante, ¿no? O sea que de ahí me viene, de mi viaje a Palma, me viene la vocación de la construcción naval. Luego, Genial. como vivía en Madrid y aquí había escuela de ingenieros navales, pues estudié aquí. Si a lo mejor si hubiera vivido en Las Palmas, pues sería marino mercante o sería otra cosa, un poco, ¿no? ¿Tú y tu caso? Siempre he tenido mucho interés por muchísimas cosas
Y por eso, bueno, quizás por eso estudio Derecho, de manera que uno empieza por Derecho y a partir de ahí puede buscarse la vida en otros asuntos. De ahí que luego estudiara el máster, ¿no?, del INE, de Shipping Business Administration and Logistics, porque para asomarme al mundo marítimo, pero ya en tono profesional, no de alguien que ha vivido mirando el mar o admirando el mar o que le gusta esa vidilla o ese mundillo del puerto, pero ir más allá, ¿no? Porque una vez que metes un pie dentro, sí que te das cuenta de que es muchísimo más de lo que no se creía. Todo el mundo el de los astilleros, el de los consignatarios, los transitarios, los armadores, el broker, no sé qué. Ves que es inmenso, ¿no? Y entonces no tenía tan claro como tú que quiero construir barcos, sino yo quiero formar parte, digamos, de este mundillo marítimo, pero no sé en dónde exactamente. Y precisamente por eso mi amigo que tú conoces, Jesús Alarcón, me recomendó: David, tienes que hacer este máster, y es el que te abre las puertas a jugar. Pues esto es bastante más de lo que yo podía imaginarme que podía ser dedicarme profesionalmente, ¿no?, al mundo marítimo. Y estás todo el santo día hablando de barcos, lo cual yo estoy encantado de la vida. Yo te comprendo muy bien, ¿eh? Porque a mí, como te decía, el mundo de los barcos, desde entonces, ¿no? Desde los 7 años siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque son de hierro y flotan, ¿no? Parece que no es intuitivo, pero está justificado por qué, ¿no? Que producen su electricidad, que producen su agua, que producen... en fin, que son capaces de... Son edificios que se mueven, ¿no? Ese cortocircuito de cómo ese amasijo de hierro flota es aún mayor cuando ves las plataformas petrolíferas ahí, bueno, fíjate, en reparación en el puerto. Yo eso todavía no lo he resuelto. Bueno, también no me dedico específicamente a eso, pero sí me parece alucinante, ¿no? Lo de las plataformas, cómo se... Bueno, uno, cómo flotan; dos, cómo navegan. O sea, es la cosa más... Claro. Sí, efectivamente, eso es marinero nada. Flota porque están preparadas para eso, se desplazan y, bueno, un poco por medios propios o por remolque, pero es un sector, digamos, que en Canarias es donde mejor lo conocéis, porque es donde más se trabaja, ¿no? Pero te voy a contar una anécdota de cuando yo empecé, y bueno, pues ya estudié la carrera y me embarqué de alumno en un barco de butano, que luego, Butano Sociedad Anónima, que luego lo absorbió Repsol. Tuve que aprender a vivir, me enseñaron los que ya estaban allí acostumbrados a estas cosas, pero por ejemplo cosas tan simples como que no se mueva tu silla cuando estás comiendo, porque estábamos en la mesa a la hora de la comida, porque servían comida, digamos, no líquida, sino sólida, bocadillos, cosas así. Y entonces yo veía que los demás comían sin alejarse de la mesa, pero mi silla se movía, se alejaba con el balance y se acercaba con el balance. Según el barco iba, pues mi silla... Y ya me enseñaron cómo se tenía que hacer, cómo tenía que hacer yo poner los pies con las patas de la silla para evitar que la silla se moviera, y ya pues ya no se movía nada. Cómo ponían antes de poner los platos y la jarra del agua, pues doblaban un mantel, echaban el agua en el mantel donde ibas a poner el plato, y así no se movía. O sea, detalles para... Pues la primera noche, por ejemplo, no dormí nada, porque el oleaje, las oscilaciones del barco, la escola del barco me tiraba de la cama, ¿no? Me tiraba a la cama, y ya me enseñaron que tenía que meter el chaleco salvavidas debajo del colchón, y así ya, aunque me diera con el mamparo, pero ya podías dormir, ¿no? O sea que fue una anécdota. Digo, bueno, para empezar una vida profesional, pues no está mal empezar por lo más duro, ¿no? Pero digo, bueno, ya es casualidad, ¿no? O sea, que a partir de ahí todo fue mejorando, ¿no? Ya digo, a partir de aquí ya mejor siempre, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho, a mí fue muy formativo para mí,
ver cómo se vive un temporal a bordo, por esto que he dicho, estas cuestiones domésticas. Por ejemplo, ya desde el punto de vista más técnico, pues cómo vibra la estructura de todo el barco cuando el barco da el pantocazo y cómo vibra también cuando saca la hélice por la popa. La hélice cuando sale del agua no encuentra resistencia y se acelera. Entonces cuando vuelve a entrar en el mar, pues se encuentra de pronto una gran resistencia y da un golpetazo que se transmite por todo el barco, ¿no? Bueno, si no te sujetas a algo, ruedas. O sea que fue una experiencia muy interesante para mí y para ver cómo se comportan los barcos y lo bien que se comportan los barcos y la capacidad de supervivencia que tiene un barco y que todas las cosas que estudiamos pues están justificadas que las tengamos que estudiar, ¿no? Y desde que te montaste a un barco de joven a los que te puedas haber montado ahora más adelante, ¿has notado evolución en la construcción de los barcos, en cómo se navega y todo eso? Ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, otras veces que íbamos ya que me llevaban mis padres, mis padres nos llevaban a todos a Palma a coger el barco en Valencia y antes teníamos la costumbre de ir al Saler, en la playa de Saler, a bañarnos. Pues siempre salíamos con el bañador con manchas de brea. Sí. ¿Sabes? Eso ya no existe. Sí. Y esa en el Saler, que está al puerto al lado de Valencia, o sea, al lado del puerto de Valencia, y eso ya no existe. Y eso no existe porque los barcos han tomado medidas, siguiendo los convenios internacionales, pues para digamos, no emitir residuos oleosos, hidrocarburos, los lavados de las antinas al mar. Sí. Se ha convertido además no solo digamos, en el respeto a la limpieza del mar, por residuos de hidrocarburos, también están controladas las basuras, están controladas los residuos, digamos, las aguas sanitarias, todo esto está muy vigilado ahora, los barcos ya están preparados para no ensuciar. Sí, no, nosotros que fletamos barcos, pues está el departamento de vetting, que diría que cada vez las exigencias son mayores, como tú dices, y entonces para empezar, pues no se aceptan barcos mayores de X años, de 20 puede estar, y una serie de requisitos que vamos, que hay que fletar lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, porque si no puede trabajar para nosotros prácticamente. Pero sí que se nota. Por eso el primer barco que yo me embarqué, este que te dije de butano, fue el segundo. Pero el primero era un barco fletado por Cepsa, que se llamaba María Sofía, que era una compañía española que se llamaba Mar Petrol, que desapareció hace unos años. La vendieron a los extranjeros y cuando una compañía naviera se vende a los extranjeros, al final desaparece todo. La compañía, la naviera, los barcos, todo se pierde, ¿no? En la parte nuestra, en química, cada mes podemos estar tratando decenas de barcos por todo el mundo, y como por todo el mundo, pues tienes a los brokers, a lo mejor lo tienes en Singapur, lo tienes en Estados Unidos o lo tienes en Rotterdam, con lo cual, poquito a poco, eso que cuando si te metes, por ejemplo, en la página de Marine Traffic y ves la cantidad inmensa de barcos que hay por todo el mundo y que pero ¿cómo es posible? ¿No? O sea, como que es indescifrable, pero una vez que ya te metes en el mundillo y vas planificando transportes marítimos que recorren el mundo entero, pues ya te vas situando y como que va siendo, digamos, un ecosistema que vas conociendo cada vez más y no te resulta tan extraño, ¿no? Y eso a mí también me resulta muy bonito, ¿no? Que siempre pues tales barcos o tales armadores tienen estas rutas y que según la época del año, pues tales rutas se evitan por los monzones, por esto, por lo otro. Entonces ya digo que en cada aspecto del mundo marítimo en el que te metes, ves que es mucho más profundo de lo que a primera vista te puede parecer, ¿no? O sea, si ya eso... Pues, bueno, el mismo programa del máster, has visto la amplitud que tiene, ¿no? Sí. El máster es que
una de las cosas Y que va a buenas lo más importante. es, Porque... es que tienes, porque dices, bueno, sí, hay muchos barcos, pero este lleva coches, este lleva carga líquida, este lleva gas, este lleva, cada uno lleva una cosa, negocios diferentes, enfoques diferentes, soluciones diferentes, entornos legales que no son siempre los mismos. O sea que yo creo que una de las peculiaridades y de los valores añadidos del máster es precisamente que los profesionales que forman el claustro de profesores pues cubren todos los segmentos digamos, del saber, ¿no? Del saber del mundo marítimo, que si por algo se caracteriza es la amplitud y es la globalización. Todo es a lo grande. Y es la globalización, porque todos nuestros sectores están globalizados. Yo no sé si hay algo protegido, aparte de bueno, las pesquerías y eso que están en zonas nacionales, pero por lo demás, todo lo que es marina mercante está globalizado y la construcción naval está globalizada también. O sea, es un entorno, es un mercado mundial. Y para eso pues tienes que tener, para que un alumno pueda entender toda esa complejidad, pues tienes que tener los profesores adecuados, que no son fáciles de encontrar, ¿no? Porque es un sector tan amplio y tan especializado, pues tienes que recorrer todos los aspectos, ¿no? Tú como alumno, yo soy profesor de una parte muy pequeña, ¿no? Pero... Yo como alumno ya te digo, o sea, efectivamente, el temario es bastante amplio, toca los temas más diversos desde el derecho marítimo. Evidentemente, en un máster específico de Shipping Business no vas a hacer todo lo propio del derecho marítimo, pero sí lo tocas lo suficiente como para asomarte ahí, igual que de seguro, de gestión portuaria, en fin, de 20.000 cosas, ¿no? Y uno de los retos que tenemos ahora precisamente son, bueno, son varios los retos que tiene el sector marítimo ahora a nivel mundial y en España en particular, ¿no? Y que, por ejemplo, a Bureau Veritas pues, nos ha obligado a crear divisiones separadas dedicadas específicamente a ellos. Uno sería las energías renovables marinas, incluyendo la energía eólica marina, pero no solo, porque tenemos energía eólica, tenemos energía de las mareas, energía de las olas, y las previsiones que hay para la energía eólica marina en España, que toda tiene que ser flotante por las circunstancias de nuestros fondos, pues van a ser una revolución y un cambio de dimensión del sector. Y también otro punto muy importante a nivel mundial, no solo en España, que es la descarbonización, con la generación y la utilización a bordo de combustibles libres de carbono, ¿no? Como nitrógeno, o sea, amoníaco, hidrógeno y también biocombustibles, que ahí estáis vosotros muy, muy activos. Efectivamente, estamos muy activos. Yo, de hecho, he visto un cambio bastante grande de enfoque y, de hecho, vamos, de unos pocos años para acá ha habido un desembarco de fichaje de personal exclusivamente dedicado al departamento de ESG, de descarbonización y de replantear todas las cosas hacia la sostenibilidad. Que ya te digo que a mí me ha llamado la atención de esa inversión, ¿no? en personal, en recursos para trabajar en esto. Y de hecho, bueno, van saliendo noticias efectivamente, ¿no? de barcos ahora propulsados con combustibles pues, más respetuosos con el medio ambiente. Y, no, y desde luego que está presente continuamente. O sea, cada vez que hay algún proyecto nuevo, siempre hay personal de ESG, pues para, digamos, apoyar, ¿no? Que todos los enfoques o ver cómo cualquier cosa nueva que se haga sea con esa mentalidad de la descarbonización. Y a partir de ahí, pues ir trabajándolo y van saliendo efectivamente cosas nuevas. Muy bien, pues vamos a esperar que haya muchos jóvenes que se quieran dedicar a este sector nuestro, ¿verdad? Tan apasionante. Eso es. Y nada, en el máster pues tendrán la formación adecuada. Desde luego, vamos, anda que sí la tiene.
Muy bien, Oye, David, encantado. pues nada, encantado de hablar contigo. Un ratito muy interesante, sí, señor. Muy bien.